Tomaremos un tiempo ahora para contestar preguntas que surgieron de la clase 6 sobre el cristianismo progresista, preguntas que tienen que ver con el concepto progresista de la iglesia. Empecemos con el Dios, entre comillas, del cristianismo progresista. Alguien comentó, frente a la afirmación de los cristianos progresistas, ¿qué clase de Dios fundamenta su teología? Ya que según ellos, el Dios de la Biblia que tenemos nosotros, lamentablemente hace mucho ya murió. ¿Cuál es la consecuencia de la negación total de Dios? Bueno, aquí tenemos que aprender qué pasó con la teología liberal del siglo XIX. Al igual que el cristianismo progresista, el, la teología liberal del siglo XIX terminó cuestionando el concepto tradicional de Dios hasta tal punto que en el siglo XX un obispo anglicano escribió un libro con el título El mito del Dios encarnado. Noten ese término, el mito del Dios encarnado. Y detrás de esa afirmación de que la doctrina de la encarnación de Dios en Cristo era un mito, había el problema más fundamental todavía del cuestionamiento de la existencia de un Dios creador trascendental, personal, con el cual podemos relacionarnos. Eso fue llamado la teología de la muerte de Dios. El resultado de eso fue que las facultades teológicas de Europa, muchas de ellas, se empezaron a vaciar. En primer lugar, porque profesores perdieron totalmente su fe cristiana en Dios y no había mucha motivación para estudiantes dedicarse a estudiar teología cuando ya el concepto de Dios se había negado. Así que esto temo es lo que va a pasar de aquí a pocos años con el llamado cristianismo progresista. Van a terminar reconociendo que no creen en Dios y por lo tanto no tienen un mensaje distintivo que dar a la raza humana. Por eso, interesante la pregunta de otro hermano que dice, a la luz de lo aprendido, ¿los cristianos progresistas podrían considerarse como una secta? En un sentido, sí. La palabra secta significa apartarse de. Y es obvio que el cristianismo progresista se ha apartado de la fe histórica cristiana. Por lo tanto, en el mejor de los casos, es una secta. También sería una apostasía espiritual. Se han apartado totalmente de la fe revelada en la palabra de Dios y la Biblia indicaría que esas personas son apóstatas de la fe cristiana. Alguien comentó, en verdad, que no hay iglesia perfecta, pero ¿no cree que algunas iglesias se han alejado de las sanas doctrinas y lo han cambiado por el pensamiento del modernismo? ¿Qué hacer o qué medidas tomar frente a este sistema modernista dentro de las iglesias? No estoy del todo claro con lo que la persona quiere decir con el pensamiento del modernismo. Lo que sí me parece una gran verdad y muy triste es que al pasar los años, especialmente durante el siglo XXI, muchas iglesias en su afán de ser contemporáneas, de comunicar, entre comillas, al hombre de a pie, terminan, si no rechazando elementos doctrinales cristianos, sino por lo menos escondiéndolos, tapándolos, no anunciando claramente cosas como el pecado, el arrepentimiento, la necesidad de crucificar la carne, etcétera. Ahora, esas iglesias de repente tienen el sano anhelo de ganar personas para Cristo, pero la metodología que están usando deja bastante que desear. Y al final es un caldo de cultivo para que aparezca por ahí el pensamiento cristiano progresista.
Ahora, ¿qué medidas tomar frente a un pastor que solo fue preparado, supongo, académicamente, cuyo fin es solventar su economía y ser visto? ¿Qué medidas tomar frente a un pastor así? Bueno, es muy triste reconocer que hay personas así en la iglesia. Lamentablemente hay varios casos de personas que quizás no sabiendo otra cosa que hacer y viendo el ministerio como una buena forma de ganarse la vida, van a un seminario y luego desean pasar el resto de su vida predicando y pastoreando iglesias. Ahora, el problema con eso es que esas personas no tienen una fe verdadera y no tienen un sano respeto por la palabra de Dios. Y por lo tanto, esas personas, lejos de ayudar a la iglesia, van a ser un pie tropiezo para muchas personas dentro de la congregación. Alguien pregunta, ¿qué opina sobre el pastorado vitalicio que se da en algunas congregaciones cristianas? Bueno, habría que evaluar bien qué significa con un pastorado vitalicio. Hay denominaciones en las que cuando el pastor ya ha pasado, digamos, 20 o 25 años pastoreando la iglesia, llega un momento cuando se le otorga el derecho de ser ahora pastor vitalicio, por haber pasado más de 2 décadas pastoreando con mucha tranquilidad una congregación. Eso me parece tiene mucho de valor para dar al pastor y a la iglesia tranquilidad. No digo que no haya algunos peligros quizá, pero a lo menos es comprensible. Lo que no es muy comprensible es cuando un pastor se ofrece para pastorear una iglesia y dentro de poco tiempo quiere cambiar la constitución para que él sea vitalicio, o sea, se entrampa ahí en el cargo. Eso es muy lamentable y no es saludable para la iglesia tener un pastor que, como se ha autodenominado y se ha afincado en la iglesia y no hay forma de sacarlo. Porque la iglesia siempre debe tener una actitud un poco crítica frente al pastor, crítica en el buen sentido de la palabra, evaluando año tras año, cada cierto tiempo, evaluando su ministerio pastoral, porque eso le ayuda al pastor. En toda profesión hay evaluaciones constantes. ¿Y por qué el pastor no se somete a una suerte de evaluación? Eso es saludable para él y para la iglesia también. Estas injusticias por mantener la estructura de poder, creo está afectando a la iglesia, dice alguien. ¿Qué hacer para revertir eso? En alguna oportunidad, alguien dijo que al ir a las más altas autoridades, supongo del Estado secular, ellos, los líderes, también dijeron que no era correcto, pero no hicieron nada para hacer justicia a la persona. Lamentablemente, esto es algo que ocurre con cierta frecuencia en iglesias y genera un mal testimonio. Las autoridades deben promover las buenas relaciones en la iglesia y hacer justicia cuando un hermano se siente agraviado. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Corinto: no vayan a las autoridades seculares. Si tienen algún problema entre hermanos, vayan a los ancianos. Los ancianos tienen más que suficiente autoridad para poder hacer justicia entre hermanos. El problema es cuando por un lado se le prohíbe ir a las autoridades seculares, pero en la misma iglesia no se le hace justicia. Obviamente eso no es nada bueno y genera mucho malestar dentro de la iglesia, especialmente la persona y la familia que han sido agravadas. ¿Qué de la renovación de la iglesia? Alguien pregunta, ¿cree usted que las iglesias actualmente estarían dispuestas a renovar sus paradigmas
sin renunciar a las raíces fundamentales que son la Biblia y Cristo? Una pregunta difícil de contestar. Estoy seguro que hay iglesias que están constantemente evaluando sus actividades, sus programas, dispuestas a cambiar formas de hacer las cosas con el fin de poder glorificar a Dios y predicar el Evangelio. Hay iglesias indudablemente que hacen eso, como también lamentablemente hay iglesias que nunca quieren cambiar nada, porque la membresía se ha conformado con la forma que vienen haciendo las cosas por décadas. Y aunque esa forma de hacer las cosas no ha producido ningún crecimiento y la iglesia está totalmente estancada, no hace nada para cambiar y evaluar lo que están haciendo. Eso me parece es el peor aspecto del tradicionalismo. Yo sé que a veces argumentan de que hay que ser fiel a Dios, hay que perseverar en lo que estamos haciendo, no hay que estar queriendo agradar a la gente que nos rodea. A veces no quieren cambiar la situación que están viviendo como iglesia. Así que creo que hay bastante aquí para poder mejorar en la vida de la congregación. La iglesia debe estar siempre reformándose. Este es un principio muy importante. El liderazgo de la iglesia siempre debe estar atento al Espíritu Santo. Él querrá guiarnos para ver qué cosas tenemos que cambiar en la iglesia a la luz de la Biblia y a la luz de la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia que se evalúa, se analiza, hace autocrítica, escucha al Espíritu Santo, estudia de la Biblia para ver si hay cosas que pueden mejorar. Esa iglesia es muy saludable y Dios la usará para la salvación de muchas personas. Alguien pregunta, ¿cuál sería nuestro aporte como miembros de la iglesia para arreglar este problema serio, mencionado las conclusiones de las cuales los cristianos progresistas toman como pretexto para introducir falsas enseñanzas? Bueno, uno podía pensar en cosas como pastores autoritarios, pastores distantes de la congregación, pastores orgullosos, pastores abusivos. Ahí hay mucho que arreglar, ¿no es cierto? La membresía tiene que orar por esos pastores. Tiene que haber la disposición en el amor del Señor a hablar con los pastores. Lo siento, tenemos algunos problemas con el internet. Voy a perseverar a ver si podemos continuar con la grabación. Así que lo que estaba diciendo es que como miembros de la iglesia hay mucho que podemos hacer para que la iglesia pueda ir renovándose, siempre contrastando lo que hacemos como iglesia con lo que las escrituras mandan. Por ejemplo, esto de la falta de atención a la gente con mucha necesidad en la iglesia o que nos rodea. Creo que un estudio de las cartas pastorales indicarían la importancia de que la iglesia tenga un sistema de apoyo a personas necesitadas y una enseñanza a que los hermanos más pudientes de la iglesia deben estar constantemente dispuestos a compartir lo que Dios les ha dado para aquellas personas en la iglesia que están en bastante abandono económico. Así que la iglesia siempre debe estar renovándose y el papel de la membresía es orar por el liderazgo, pedir que en la iglesia se estudie, se predique la Biblia y que las escrituras y el Espíritu Santo estén renovando y guiando la vida de la iglesia. ¿Hasta dónde nuestros errores como cristianos evangélicos han sido parte de todo este problema que ha dado lugar al cristianismo progresista?
¿Y qué debemos hacer para que con responsabilidad espiritual seamos parte de la solución? Allí es donde se aplica el no ser pie tropiezo, y lamentablemente lo somos. Es verdad, hermanos. Creo que esta clase sobre la iglesia nos desafía mucho, ¿no es cierto? Hay demasiadas cosas en la iglesia que no andan del todo bien, que no se someten a las escrituras, que no es andar en el espíritu. Y si no arreglamos esas cosas, vamos a ser pie tropiezo. Por ejemplo, si una persona es muy maltratada, verbal, física o hasta sexualmente por el pastor, y la iglesia, sabiendo de eso, no hace nada al respecto, eso es muy lamentable. Si en la iglesia hay una persona que ha sido casi abandonada por la familia y no tiene cómo vivir, está quizás en una vivienda demasiado pobre y la iglesia no hace nada para ayudar, y al mismo tiempo invierte un montón de dinero en sí misma como iglesia, parlantes, equipos, proyectores, micrófonos, etcétera, otra vez es un pie tropiezo. Tenemos mucho que reflexionar para que las iglesias caminen conforme a la palabra de Dios. Por otro lado, alguien dice, es cierto que muchos de los cristianos progresistas, quizá la mayoría, lo que buscan es encubrir su naturaleza pecaminosa, según leemos en Romanos capítulos 1, versículos 21, 22 y 25, y su falta de sujeción también al liderazgo de la iglesia. Pero, ¿cómo la iglesia en este tiempo puede atender y sanar las heridas de verdaderos creyentes que han sido lastimados? Bueno, tenemos que formar iglesias y procurar ser miembros de iglesias que son comunidades eh, terapeutas, es decir, comunidades donde hay sanidad. ¿En qué manera? En primer lugar, la predicación de la palabra sea una gran herramienta para sanar heridas. En segundo lugar, que la vida de la iglesia, el amor entre los hermanos, el cuidado el uno por el otro, sea parte de la sanidad de heridas que algunas personas han recibido. Muy importante que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a indicar quiénes son las personas que han sido heridas. Y el Espíritu Santo va a dar dones espirituales a la iglesia para poder ministrar a esas personas. Hay todo un conjunto de cosas que la iglesia debe ser y hacer para que en una forma muy natural y muy hermosa recibamos personas maltratadas por la sociedad, por la familia o aún por otras iglesias, y ver que esas personas son sanadas y restauradas y fortalecidas en su vida espiritual. Dios nos ayude a evaluar cada una de nuestras iglesias y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo personalmente para ayudar a sanar personas que tienen heridas en nuestra congregación? Un gran desafío para cada uno de nosotros y para las iglesias también. Ahora, ¿qué del trabajo social de la iglesia? Alguien pregunta, ¿por qué sería peligroso aplicar la justicia social dentro de la iglesia? La iglesia ha descuidado la labor social. Hay muchas necesidades materiales entre los hermanos, pero la iglesia no ha mostrado solidaridad. ¿Qué nos comenta? Bueno, cuando vamos a las cartas de Pablo y al libro de los Hechos, vamos a ver en forma ejemplar cómo el apóstol Pablo se preocupaba por ayudar a personas que tenían necesidad. Pero hay que también ser muy honestos, porque un peligro para la iglesia
es que si nos metemos en este tema de justicia social, nunca faltan personas que van a la iglesia solo para pedir ayuda. Y a veces personas que no están dispuestas a trabajar, solo quieren que otros los atiendan. O de repente tienen formas malas de invertir dinero y por eso tienen necesidades. Así que cuando vamos al libro de los Hechos, vamos a encontrar en primer lugar que el apóstol Pablo se preocupó por levantar ofrendas y ayuda para los creyentes en Jerusalén. Cuando vino una gran hambruna. Así que en un momento de necesidad, el apóstol Pablo motivó a las iglesias a enviar apoyo económico para creyentes que estaban pasando por una situación particular. O sea, no era todo el tiempo. No era una práctica socialista en la cual, por ejemplo, Pablo dice a la iglesia en Éfeso: ustedes son una iglesia en una ciudad pudiente. Muy bien, ustedes deben estar enviando dinero a esta otra iglesia que vive en una situación rural y es mucho más pobre que ustedes. No, el apóstol Pablo no hacía eso. Ayudaba a personas en situaciones particulares de necesidad. En segundo lugar, el apóstol Pablo también en Primera Timoteo instruye a Timoteo a tener una lista de viudas a quienes la iglesia puede apoyar económicamente. Pero van a notar ahí que el apóstol Pablo es bastante estricto en establecer requisitos para esas viudas. Tenían que ser viudas que no tenían hijos o familiares que las podían atender, porque dice Pablo, no está bien cargar a la iglesia si esa viuda tiene hijos que deben estar sosteniéndola. En segundo lugar, Pablo dice, no debe ser una viuda joven. Una viuda joven, ¿qué debe hacer? Casarse, pues, y que el esposo la pueda cuidar y atender, no la iglesia. Es más, para que una persona esté en la lista de viudas y recibir apoyo económico de la iglesia, esa mujer tenía que tener cierto testimonio de haber practicado la hospitalidad, de haber en esa cultura lavado los pies de los santos y varios otros requisitos para que ella pueda recibir dinero de la iglesia. Así que no es simplemente alguien es pobre y los ricos tienen que apoyarles. No, porque eso fácilmente se presta para dependencia. Y la Biblia y el Señor no tienen ningún interés en decir que gente trabajadora que esfuerza y gana dinero tiene que mantener a aquellos medio ociosos, medio flojos, que no les gusta trabajar. No, dice Pablo. Entonces, la iglesia debe tener un elemento de apoyo social, pero la iglesia no está para arreglar los problemas económicos de toda la nación. Cosas estructurales no le compete a la iglesia trabajar. Para eso Dios ha puesto autoridades seculares. Ahora, qué lindo que la iglesia vaya forjando creyentes que pueden trabajar en el Estado, promoviendo a través de impuestos y acción social a nivel del Estado el apoyo para personas con mucha necesidad. La iglesia tiene una misión, que es predicar el evangelio y atender a personas en la congregación que tienen necesidad. También pueden apoyar en casos excepcionales donde hay hambruna, desastres y hay que apoyar. Pero en términos generales del desarrollo económico de una nación, de generar trabajo para la población en general, esa es la tarea del Estado, no es la tarea de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado porque fácilmente esto de la acción social puede llegar a ser la misión principal de la iglesia.
y esa iglesia deja de predicar el evangelio porque está tan metida en actos de apoyo social. Hay que tener un equilibrio y en esto Dios tiene que ayudarnos, el Espíritu nos tiene que guiar y la palabra de Dios está ahí para orientarnos también. Ahora, ¿qué de las mega iglesias? Alguien pregunta, ¿cuáles son los peligros de las mega iglesias? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ellas? Bueno, obviamente hay ventajas de una mega iglesia, porque una mega iglesia maneja grandes montos de dinero que le permite hacer cosas que una iglesia pequeña no puede hacer. Por ejemplo, en una mega iglesia sería mucho más fácil tener un centro de retiro y organizar eventos para diferentes grupos de la iglesia porque manejas mucho dinero. Una pequeña congregación de 20, 30 personas jamás podría tener un centro de retiro y organizar eventos para diferentes edades en la iglesia. Así que, indudablemente, hay valor en mega iglesias. Puedes hacer muchas cosas más en una mega iglesia, pero también tienen desventajas. Creo que la desventaja principal de una mega iglesia es que personas pueden perderse en la enorme congregación. Creo que todos entendemos que hay una gran diferencia entre ser miembro de una iglesia de 100 personas y ser miembro de una iglesia de 10,000 personas. Si eres miembro de una iglesia de 100 personas y un domingo no vas, los hermanos se dan cuenta, ¿no es cierto? Te van a extrañar. Pero si tú vas a una iglesia de 10,000 personas, tú puedes ir o no ir por varios meses y nadie se da cuenta, a no ser que tengan un sistema muy cuidadoso de verificar quiénes están en asistencia. Pero el peligro con mega iglesias es que la persona puede perderse en la muchedumbre. Es más, puede estar yendo todos los domingos y tener una vida bien desordenada porque nadie se da cuenta. Así que hay ventajas y desventajas y uno tiene que dejarse guiar por el Señor en ese tema. Otra pregunta, ¿por qué existen congregaciones que fomentan tener mega iglesias? Hay que fomentar tener templos pequeños de vidas transformadas por el Evangelio. Bueno, como he dicho, hay ventajas de tener mega iglesias. Por ejemplo, si Dios envía un despertar espiritual y de repente cientos de personas se están convirtiendo, obviamente se va a formar una mega iglesia. El día de Pentecostés en Jerusalén se formó una mega iglesia. Cuando Dios está obrando, eso va a pasar. Pero querer a propósito formar una mega iglesia fácilmente puede ser motivar el orgullo, la vanagloria, la jactancia, el querer manejar dinero como pastor, el querer manejar poder como pastor. Hay muchas trampas y tentaciones. Y por lo tanto, como dice la persona, tener pequeñas congregaciones de hombres y mujeres transformadas por el poder del Evangelio es mucho más saludable que desarrollar mega iglesias. Ahora, ¿qué de la reacción al concepto progresista de la iglesia? ¿Se podría llamar a un encuentro interdenominacional para contrarrestar esta corriente? Es decir, para luchar contra el cristianismo progresista. Me encantaría decir que sí, pero temo que no funcionaría. ¿Por qué no? Porque lamentablemente entre denominaciones muchas veces no hay buenas relaciones. Si dentro de la misma denominación a veces los pastores difícilmente van a trabajar juntos, ¿se imaginan tratar de trabajar juntos entre diversas denominaciones? Claro que sería lindo,
pero uno teme que nuestra carne es demasiado frágil y un evento, un encuentro interdenominacional fácilmente podría producir más debates y tensiones entre creyentes de diferentes tendencias evangélicas que lo que vamos a ayudar a contrarrestar el cristianismo progresista. Mejor que hacer eventos interdenominacionales, mejor sería tener eventos dentro de la misma denominación. Llamar a encuentro de pastores de la misma iglesia, líderes, conversar estos temas. Creo que eso sería mucho más fácil y saludable para poder enfrentar el cristianismo progresista. Otra persona pregunta, ¿por qué en los institutos bíblicos no se toca a profundidad y analiza el cristianismo progresista? En parte porque es algo nuevo y en parte porque hay pocos pastores o profesores preparados para analizar, evaluar, criticar el cristianismo progresista. Hay que reconocer, nos falta trabajar mucho esta área y espero que este curso sea catalizador para que dentro de diferentes denominaciones o seminarios se pueda empezar a enseñar un curso como el cristianismo progresista. ¿Cómo preparamos a la iglesia frente a estas filosofías modernistas que tienen a personas que quieren continuar con su filosofía modernista? Bueno, hay que preparar a la iglesia alertándola del peligro, haciendo lo que estoy haciendo en este curso, quizás en forma más simple, más sencilla, pero hay que a- eh, alentar a la iglesia, orientar a la iglesia para que la iglesia se dé cuenta de este peligro y fomentar conversaciones y debates internos que va a ayudar a la iglesia a prepararse para enfrentar esta corriente. ¿Qué de liderazgo de la iglesia? Alguien observa, no podemos saber si lo que el líder es y hace es para exhibirse y no podemos saber sus intenciones. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud o manera de conducirnos y de diferenciarnos? Es cierto, debemos tener mucho cuidado antes de andar juzgando a diestra y siniestra a todo pastor, acusándolo de ser un egoísta, orgulloso, vanaglorioso. La mejor forma de contrarrestar todo esto, ¿cuál es? Desarrollando humildad personal, verdadera humildad, no la apariencia de humildad, no diciendo que somos humildes, no, viviendo en sencillez y en humildad, para que la iglesia pueda ver cómo es un líder humilde y sencillo y diferenciarlo de un líder que aparenta ser orgulloso y jactancioso. Que nuestras vidas sean el mejor ejemplo para contrarrestar esta tendencia. ¿Qué pasaría si un creyente líder se aleja de una iglesia por abuso de autoridad del pastor y también del líder de una comunidad familiar? ¿No sería una causal para que se vuelva un renegado y un cristiano progresista? Exactamente. Ese es el gran peligro hoy en día. Años anteriores, la gente tenía más paciencia, más perseverancia, más disposición de quedarse en la iglesia, aunque a veces podía ser un poco maltratado por el pastor. Hoy en día la gente es muy sensible, muy susceptible, y un pequeño problema con el pastor es más que suficiente para que algunas personas se molesten, se levantan y se van de la iglesia, renegando. Están molestos, resentidos. Y esas personas son presa fácil para el cristianismo progresista. Alguien empieza a hablar de pastores abusivos
Y esta persona resentida le escucha, le da su aprobación y se aparta totalmente de la iglesia histórica cristiana. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que estar orando mucho por nuestros pastores. Que Dios les dé gracia para tratar a cada persona. A veces hay que ser firmes cuando hay pecado, pero esa firmeza debe ser marcada por imparcialidad. Lo que causa tanto daño es cuando el pastor con una persona aplica la ley y con otra persona aplica la gracia. Y eso genera mucho malestar en la congregación. Así que como pastores tenemos una gran responsabilidad de servir al Señor con integridad. ¿Qué de disciplina en las iglesias? ¿Qué medidas tomar frente a una situación en la que los músicos que tocan están en faltas graves, como tomar drogas o practicar la inmoralidad sexual o de estar con ganancias deshonestas? ¿Acaso no existen las cartas pastorales? Claro que sí. Y el apóstol Pablo en primera, segunda Timoteo y en la carta a Tito, como también en la carta primera de Corintios. El apóstol Pablo indica que es importante aplicar disciplina eclesiástica, especialmente en los líderes, para que la iglesia ande por un buen camino y no se desvíe o tenga un mal testimonio. Lamentablemente, hoy en día, la gente no quiere que tú le señales su pecado. Se molestan si lo haces. Y lamentablemente hay iglesias que deciden mejor no tocamos estos temas, lo pasamos con paños fríos. ¿Por qué? Porque si no se resienten y se van de la iglesia. ¿Cuánta falta hace la integridad en el pastoreo para tener congregaciones sanas y saludables y creyentes que estén andando en el temor del Señor? Otra persona pregunta, ¿qué medidas tomar frente a esta situación autócrata de un pastor que presenta aparentemente un show musical y se le sigue permitiendo tocar o predicar en sus iglesias? Lamentablemente es un problema que está creciendo, ¿no es cierto? Uno conoce, ha escuchado de cantantes famosos, pero que ahora están mostrando una actitud teológica, bíblica o su propia actitud personal como algo indigno de un seguidor de Cristo. Pero se les sigue invitando y permitiendo tocar, cantar. Si la iglesia pierde su buen testimonio, de poco sirve, ¿no es cierto? El mismo Señor lo dijo. Si la sal pierde su salinidad, de nada sirve. Si la luz se apaga, no va a alumbrar en las tinieblas. Y una situación en la cual el liderazgo de la iglesia o es abusivo y autócrata o tiene mal testimonio, hoy en día la sociedad correctamente no lo perdona, lo juzga. Y eso es un caldo de cultivo para todo lo que es el cristianismo progresista. Así que, ¿cuánta falta nos hace evaluar mejor nuestra vida congregacional para no estar empujando personas de nuestras iglesias hacia el cristianismo progresista? Alguien hace este comentario interesante, pastor, el cristianismo progresista no hay un orden, o sea, como en las iglesias conservadoras o con nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera, líderes que llamamos pastor, coordinador, líder. ¿Por qué no tienen líderes? Es la pregunta. Bueno, en primer lugar, no lo tienen porque se jactan de ser iglesias donde todos están al mismo nivel.
donde nadie tiene el derecho de ordenar a otros. Esa es la teoría. Pero si tú empiezas a integrar un grupo progresista, muy pronto vas a encontrar que hay un líder. Quizá no se llama pastor, no se llama líder. De repente todo el tiempo está diciendo, no, yo soy solo un coach espiritual, solo soy un facilitador. Ah, pero el día que tú y él chocan sobre un tema, el día que tú empiezas a influenciar a algunos en ese grupo, pronto te vas a dar cuenta, esa persona se incomoda. ¿Por qué? Porque quiere ser líder. Hay personas que son naturalmente líderes y les gusta estar liderando a otros. Y lamentablemente a veces se pasan por gente muy sencilla y humilde y critican a otros líderes y ellos mismos guardan en su corazón el anhelo de que todo el mundo le escuche a él. Por eso lanzan sus blogs, porque quieren ser líderes, quieren marcar una diferencia. No hay nada malo en eso. Un grupo humano necesita de liderazgo. La pregunta es, ¿qué clase de líder van a ser en la iglesia cristiana progresista? Temo que a la larga van a encontrar que tienen exactamente los mismos problemas que en la iglesia cristiana tradicional. ¿Por qué? Porque el corazón humano no cambia. No cambia nuestro corazón. Y si en la iglesia conservadora, entre comillas, han habido casos de pastores abusivos, en la iglesia cristiana progresista va a aparecer exactamente lo mismo, porque el problema está en nosotros, en nuestros corazones, no tanto en la estructura en la cual pertenecemos. Y eso nos lleva al tema del fin de las iglesias progresistas. Una persona dice, los cristianos progresistas, al recibir personas con doble vida, doble moral, ¿acaso más adelante no tendrán problemas de querer solucionar sus vidas? Porque en el fondo, ¿de qué ayuda hablar si más les interesa el dinero o hacer vida social? Y esto es una gran verdad. Hay personas que critican a la iglesia conservadora por disciplinar una persona en pecado. Y ellos dicen, vamos a incluir a todos en nuestra iglesia. En nuestra iglesia progresista nadie será disciplinado. Y a la larga, ¿qué va a pasar? A la larga, no van a ayudar en nada a esas personas porque la esencia del cristianismo es el discipulado. Y una parte importante del discipulado es exhortarnos los unos a los otros. El Señor Jesús fue bastante claro. Si tú ves a tu hermano en pecado, habla con él. No le dejes el pecado. No adoptes la actitud, vamos a incluir a todos. La iglesia en Corinto hizo eso. La iglesia en Corinto aceptó al hombre que estaba en incesto. Y la iglesia en Corinto se jactó de ser una iglesia muy inclusiva. Pero Pablo fue bastante fuerte con la iglesia, diciendo, un poco de levadura va a leudar a toda la masa. Y es lo que van a encontrar en las iglesias progresistas. Si incluyen a todos, incluso a gente que está viviendo mal delante de Dios, esas personas terminarán corrompiendo a los sanos que están en esa iglesia progresista. Por eso, en segundo lugar, dentro de unos años más, las supuestas, entre comillas, iglesias progresistas no enfrentarán problemas peores por dinero y autoridad de poder si son personajes políticos y de autoridad. Exactamente. Es lo que acabo de decir. Estas iglesias progresistas en unos años, si no ahora, ya enfrentan problemas grandes de la vivencia entre ellos. Y eso va a generar
resentimientos, peleas, rupturas en los grupos progresistas. Y al final todo va a quedar en nada y la gente va a volver al mundo y cualquier manifestación de la fe cristiana quedará totalmente en teoría. Alguien comenta, me parece que quieren socializar todo el mundo con pensamientos y razonamientos humanos y todos tener un fin en común, que es la globalización, el ecumenismo, un solo poder y un solo gobierno. Y temo que es muy cierto. Temo que el cristianismo progresista se presta para todo esto, y en particular para el ecumenismo interreligioso, que será parte de un gobierno mundial altamente antagónico al Evangelio del Señor Jesús, porque el Señor es Rey y este mundo no quiere que Cristo reine sobre ellos. Y lamentablemente en el cristianismo progresista hay mucha gente que no quiere someterse a Cristo como Rey y Señor en sus vidas. Prefieren presentar y decir que están siguiendo a un Jesús humilde campesino que no exige nada de ellos, que simplemente dice que Dios les ama tal como están, que no tienen por qué creer nada en particular, que Dios acepta a todos por igual. Eso no ayuda a nadie a la larga. Y al final terminan con una masa amorfa de gente que tiene diversas creencias y al final no creen en nada en particular. Esa no es la iglesia del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice, la iglesia del Señor Jesús es columna y baluarte de la verdad. La iglesia verdadera no es algo endeble, no es algo plástico, es una roca. Sobre esta roca firme, inamovible, voy a edificar mi iglesia, dijo Cristo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Hermanos, lo importante no es si somos una iglesia conservadora o una iglesia progresista. Lo importante es que seamos una iglesia cristiana, una iglesia fundada en la persona de Cristo, como el eterno Hijo de Dios encarnado para nuestra salvación. Y si no somos parte de esa iglesia cristiana, para Dios y para este mundo, no vamos a servir de mucho provecho. Los dejamos ahí, hermanos. Gracias por su atención y continuaremos contestando preguntas de la siguiente clase en la medida que Dios nos dé el tiempo para hacerlo. Que Dios les bendiga.